Último momento. A 6 días del Mundial, Argentina no tiene paz. Manuel Lanzini se rompió los ligamentos cruzados. Se pierde el Mundial. Cuiden ahora al Fideo Di María. Es la noticia del momento, Mariano. Del momento, la noticia que sacudió y estremeció la primera hora de la mañana argentina. Manuel Lanzini sufrió durante el entrenamiento del seleccionado argentino la fractura de su rodilla derecha. Va a estar recuperándose entre 4 y 6 meses. Es una dura baja para Jorge Sampaoli porque va a ser titular. Iba a ser Manu Lanzini, el ex hombre de River, titular en el West Ham. Iba a ser el socio de Lionel Messi. Esta es una noticia que causó estupor y sorpresa. El grupo, me dicen desde Barcelona, que está en clima de velorio. Manu Lanzini, a pesar de que hace poco tiempo está en el seleccionado, es un tipo muy querido por todo el plantel y su noticia causó gran dolor en todo el vestuario, Gustavo. Por supuesto, y bueno, y hay que hablar también después del golpe, de lo que sucedió con el partido no jugado en Jerusalén. Estamos en comunicación con Jorge Franchella, si les parece, señora. Chicos, él es deportólogo y nos va a explicar un poco más lo que tiene que ver con la lesión. Jorge, ¿nos escuchás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de que no es en un partido de fútbol, en un entrenamiento matutino y a pocos días del Mundial, el sábado 16 debutamos con Islandia, sí, ocurra esto? ¿Puede pasar así porque sí? A ver, para poder aclarar las cosas, vamos a basarnos en lo que es la información periodística, porque es lo que nos llegó. Sí. En primer lugar, no se trataría de una fractura. Si es una fractura, estaríamos pensando en la rotura de un hueso, y generalmente la rotura de un hueso lo estaríamos asociando a un golpe o algún tipo de traumatismo de ese tipo durante un entrenamiento, por ejemplo. Sí. Lo que aparentemente en todos los medios circula es que tuvo una ruptura de un ligamento cruzado de la rodilla. Sí, en la rodilla tenemos varios ligamentos, uno externo y un interno, etcétera, pero estos dos ligamentos cruzados, que en los últimos años se han vuelto muy populares por la frecuencia con que se pueden lesionar, son realmente muy importantes para todo el movimiento de la rodilla, pero además tienen una característica, y es que una persona, un jugador, corriendo solo ante un determinado movimiento puede provocar su propia lesión. Esto es lo que podría haber ocurrido con Lanzini. No que en el medio de una práctica alguien hubiera traumatizado o no a él, lo cual no. Hemos visto en canchas de juego jugadores que corriendo giran, hace poco lo vimos en la selección también, lo vimos a Gago en Boca cuando entró la última vez, y en ese momento se rompe uno de los dos ligamentos cruzados de la rodilla. Eso significa que los ligamentos más fuertes que tenemos en la rodilla y que son las que soportan la rodilla, dejan de darle contención. El problema es aparte el tiempo que lleva la recuperación de esas lesiones, más allá de que acá estamos a una semana del Mundial y Lanzini era un titular probable de esta selección. Generalmente esa es una situación que lleva algunos meses para poder recuperarla. Jorge, a veces, ¿cómo son los pasos ahora a seguir? ¿Va a tener unos días de recuperación para que se inflame la zona y después va a ser intervenido quirúrgicamente? ¿Cómo son los tiempos a seguir ahora? A ver, hablemos de ya que no podemos hablar de algo puntual de él. Lo habitual ante una lesión de ligamento cruzado es que hay que hacer el diagnóstico con ecografía, los especialistas, ahí Claudio Martínez es una persona de gran nivel traumatológico y médico, y el equipo médico también, y evidentemente lo que sí se imagina uno es que van a consolidar el diagnóstico, que ya lo deben tener, y que ese diagnóstico requiere un tratamiento, pero ya apartándolo de la selección. O sea, probablemente sea quirúrgico, que la mayoría de los casos lo es. Y eso a su vez después requiere una rehabilitación que lleva varios meses, algunas personas 6 a 8 meses, es más o menos el tiempo habitual. Por eso esto se trata de esa sensación que ustedes mencionaban de velorio, en el sentido de un joven con talento, que tenía su primer mundial, que estaba a una semana de poder debutar y que probablemente iba a ser titular, y ante una situación que también le digo, no la he visto, pero
La situación puede ser correr solo, entrando a un área o girando. Hay dos movimientos especiales que provocan esos tipos de lesiones, dos movimientos de la pierna, y pueden ocurrir estando uno solo, uno mismo. Por eso es una situación muy desgraciada, desafortunada, y que además, claro, cae como un balde de agua para todos, y me imagino lo que puede ser para un joven con el talento y la proyección de Lanzini ante la alternativa de un primer mundial y un primer partido. Jorge, recién decías de 6 a 8 meses. ¿Qué tiene que pasar, mejor dicho, cuánto influye que sea un futbolista para que sea 6 meses de recuperación o que sea 8? ¿Qué tiene que ver eso? No, en general le digo, este tipo de lesiones de ligamentos cruzados son realmente importantes porque toman de una manera muy rara la rodilla. Es difícil explicarlo sin estar presente con ustedes, pero toma de manera cruzada la rodilla entre el muslo y la pierna. Una la toma de un lado de izquierda a derecha, la otra de derecha a izquierda, de atrás a adelante, de adelante a atrás, o sea, es cruzado por eso. Y son como dos grandes tensores. En el momento de la operación, el cirujano decide cuál es la técnica que va a usar, porque hay 2 o 3 técnicas que los traumatólogos conocen perfectamente bien, pero después de esa operación, estas son lesiones que necesitan bastante tiempo de rehabilitación. En algunas otras lesiones sabemos que en 20 días, en 21 días, podríamos tener una recuperación. En un desgarro fibrilar mínimo las cosas son más sencillas, pero en este tipo de lesiones hay que pensar el tiempo que acabamos de ver que Gago transcurrió o había ocurrido en otros bastantes jugadores que conocemos. Por lo tanto, imaginemos que está dentro de ese plazo, pero no menos de 6 meses. Entonces, es una lesión que, bueno, para lo que es la selección es realmente contundente. Y después, bueno, para la evolución del jugador, evidentemente sí tiene tratamiento, sí seguramente va a quedar bien recuperado de su rodilla, sí va a seguir su carrera. No estamos hablando de algo nefasto en ese sentido. Jorge. Él va a poder continuar su carrera, él va a poder seguir entrenando, él va a poder seguir nuevamente la figura que es. Lo que en este momento incapacita o impide es su participación en el Mundial. Bien, Jorge Franchella, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Segunda Edición y vamos a estar atentos a lo que sucede en el plantel de la selección y quién queda en reemplazo de Lanzini. Hasta luego. Tal cual. Bueno, gracias. Último momento. Degenerado abusó de una nena. Fue en una casa de comidas rápidas en La Plata. Quedó grabado en las cámaras de seguridad. Daniel. Gustavo, vamos a mostrar cómo este hombre, 57 años, es atrapado, detenido gracias a las cámaras de seguridad de este local de comidas rápidas, ubicada justamente esta cámara y este local en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Se observa en diferentes videos cómo el hombre de 57 años que trabaja en la dirección de vialidad ataca en principio a esta jovencita de 14 años que presenta un retraso madurativo. Las diferentes cámaras fueron captando el momento de cómo va abusando de la menor, va besando a esta jovencita de 14 años hasta sentarse en una mesa en donde comienza a tocarla, a abusar, y justamente esto llamó lógicamente la atención de aquellos que estaban controlando las imágenes, llamaron rápidamente a la policía y de esta manera entonces pudo ser detenido. Repetimos, se trata de un hombre, 57 años, sí, que trabaja en la dirección de vialidad, allí en la ciudad de La Plata, y la chiquita tiene tan solo 14 años con retraso madurativo. Fíjense ustedes en las cámaras cómo él va llevándose a esta jovencita, le dice dónde sentarse, cómo la ubica, comienza a besar y con una de las manos, que no se observa en este momento, comienza a tocar el cuerpo de la menor. Y detalle no menor, perdón Dani, esto que decías del retraso madurativo.
Claro, exactamente. Hasta allí parecía todo normal, parecía que era una persona que venía acompañada por alguna sobrina, por una hija, por una nieta, a compartir un momento en un local de comidas rápidas. Pero después comienza a llamar la atención justamente el accionar de este hombre, mayor de edad, que comienza a tomarla de la mano, comienza a abrazarla, en un momento comienza allí a besarla, a tratar de llevarla hasta un lugar, un rincón. Elige la mesa, no se sentó en cualquier mesa, sino que eligió un lugar en un rincón, en una esquina, casi apartados del resto de los que estaban en ese local de comidas rápidas. Pero más allá de esto, no se percató en ningún momento de la posición o de las posiciones de las cámaras de seguridad, y todo quedó registrado. Sí. No solamente la abraza y la besa Gustavo Sofía, sino que en algún momento, una vez que se sientan en esa mesa, comienza a manosearla. Ahora, qué rápida fue la reacción de la gente, ¿no? Eso es muy importante, porque están las cámaras de seguridad, pero la gente es la que llamó enseguida al 911 cuando advirtió una situación evidentemente irregular que no era normal, ¿no? Ahora, llama la atención la impunidad con la que actuó este hombre, porque uno lo ve y lo primero que piensa es cuántas veces lo habrá hecho antes también, ¿no? Sí, y se está trabajando justamente sobre esto que estás planteando, Gustavo. Si este abuso para con la chiquita de 14 años, repito, con retraso madurativo, ya fue realizado en algún momento por este hombre de 57 años. Si el abusador visitó en más de una oportunidad este local u otros locales de comidas rápidas con esta persona, o si lo hizo con otras chicas, con otras menores, y cuál es la relación, cómo conoció a esta jovencita, y están justamente tratando de dar con familiares de esta menor de 14 años que, en este caso, Sofía, termina siendo la víctima por parte de este abusador. Qué importante, entonces, que quede grabado en las cámaras de seguridad para que sea este hombre detenido y todos los presuntos también acosadores. Gracias, Dani. Estamos en el fondo, finalmente fue aprobado, 50.000 millones, 15.000 millones antes de fin de mes, anunció el ministro de Hacienda. Bueno, ahora las consecuencias de esto, el ajuste que se viene, los ganadores y los perdedores, Nico. Así es, Hugo, finalmente se conoció ayer el monto del préstamo que va a llegar al país por parte del Fondo Monetario. Fue mucho más alto del que se esperaba, acordémonos que hablábamos antes de entre 20.000 y 30.000, finalmente fue 50.000 millones de dólares el préstamo que acordó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que, como bien decías, va a llegar en tandas. La primera tanda, que va a ser de 15.000 millones, va a llegar la semana que viene. Para entender cómo funciona el préstamo, no es que al Estado le van a entrar los 50.000 millones, sino que van a estar en el fondo y el gobierno va a tener la chance de retirarlos a medida de que los necesite. Estos fondos van a ir principalmente a dos lugares. Por un lado, el Banco Central, que va a servir justamente para financiarlo, para que pueda, por un lado, luchar contra la inflación, y por el otro, seguir manteniendo el dólar. Y por el otro lado, ese fondo va a servir para financiar el déficit, que es uno de los puntos en el cual el acuerdo implica que se retoquen las metas. 1,3 va a ser el déficit, 2,7 para este año, 1,3 para el año que viene, y en 2020 recién el gobierno espera... El objetivo es bajar el déficit fiscal, en definitiva. En placas tenemos resumido este tema, entonces aquí tenemos el acuerdo. La duración es de 36 meses, ¿no? Exactamente. 50.000 millones de dólares. Bajar el déficit, ese es el objetivo primordial. Hay que ver si se llega a esto. Esto, digamos, es como un poco utópico. El déficit cero en el 2020. Vamos a ver, falta todavía. Bajar el déficit 1,3 el año que viene, 1,3%, ¿sí? Y esta es la última, ¿no? Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Esto duplica las reservas del Banco Central, los 50.000 millones. Un poco la idea es eliminar las famosas LEVAC. Exactamente, es parte de lo que pide el FMI. Por un lado, eliminar las LEVAC, los bonos que tiene el Estado, y por el otro, que el Banco Central deje de financiar a diferentes entidades como el Tesoro. Justamente, más que nada, el préstamo, las condiciones que puso el FMI fueron en el sentido de las cuentas del Estado. Claro. Por un lado, los bonos, y por el otro lado, los préstamos que hay dentro del mismo Estado. Ahora, se viene un ajuste fuerte, lo que implica... porque, a ver, esto lo que hace es despejar el horizonte financiero, pero lo que no hay es un plan de crecimiento.
digamos, no se van a crear nuevos empleos, tal vez, digamos, la verdad es eso, ya está anunciado que por 2 años el Estado no va a tomar empleados públicos. Exactamente, el acuerdo no hizo referencia a lo que es crecimiento, lo que sí hizo el gobierno fue ratificar las metas de crecimiento para este año que se mantuvieron, no se cambiaron, pero el FMI no hizo hincapié sobre eso y como ya sabemos, el gobierno ya está preparando los recortes que va a tener que hacer para el año que viene. Por ejemplo, separó una gran parte de la obra pública, no de la que ya estaba prevista, sino de la que se iba a proyectar a futuro, y por el otro lado están pensando cortar el presupuesto de cara al año que viene. Obviamente que esto se va a tener que negociar con los gobernadores, que ya está habiendo reuniones entre diferentes representantes del peronismo y el gobierno. Muy bien, y en instantes vamos a ver también cómo va a repercutir ese ajuste que se viene en los jubilados, el sector más vulnerable. ¿Y qué va a pasar con la CGT? Que está en una pausa hasta la semana que viene, a ver si se viene o no el paro, en instantes. Último momento. Tremendo, violencia de género sin fin. Propinó feroz golpiza a una mujer. Primero le pegó un derechazo, dejándola groggy. Acto seguido, a las patadas, como Karate Kid. Para dejarla tirada en el piso con un derechazo de knockout, como Carlos Monzón. La policía detuvo la golpiza, deteniendo al chacal. ¿No escuchaste tampoco? Es el auricular. Bueno, atención, las imágenes que estás observando aquí en Segunda Edición son realmente muy fuertes. Estamos hablando de la violencia sin fin de un hombre para con una mujer. Otra vez, una mujer como víctima del ataque de una bestia. Miren los golpes brutales que este hombre le da a su pareja. Esto ocurrió en la provincia de Mendoza. Es una pareja en situación de calle que aprovecha la terminal de micros justamente de esta provincia para poder dormir todas las noches. En un momento están levantando lo que se llama o se denomina el campamento, los colchones, las frazadas que tienen en ese lugar, y se genera una discusión. Vaya a saber uno cuál es el motivo que tiene esta persona para poder golpear de esta manera a su mujer. A veces son por motivos incluso territoriales, por el lugar donde se disputan, el lugar donde dormir. Bueno, pero... Son pareja, estaban levantando lo que son las frazadas, colchones. Lo que ocurre debajo de cualquier puente aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo que ocurre en las terminales de micro, o cuando uno va a un banco a la madrugada a tratar de sacar dinero y va a encontrar muchas personas durmiendo en un lugar calefaccionado, donde no sufra el frío, con sus típicas frazadas y algunos bolsos. Bueno, esta pareja estaba levantando, fíjense, la frazada, la sábana del colchón, y algo dijo la mujer que generó como un derechazo, una patada en el rostro, en las piernas, en el estómago. Y mirá esto ahora, esta trompada, este trompazo que le pega con la derecha y continúa pateándola cuando está tirada en el piso prácticamente desvanecida. La toma del brazo, comienza a arrastrarla. Todo esto queda grabado, lógicamente, por las cámaras de seguridad de la terminal. Y inmediatamente llaman a la policía, que afortunadamente se presenta inmediatamente y logra detener a esta bestia que continúa la golpiza. No hay ningún motivo, no hay ninguna explicación que pueda a uno entender el porqué de la reacción. Y allí afuera, justamente, la policía cuando llega se acerca y logra detenerlo. Ahora, charlando con la policía de la provincia de Mendoza, nos dicen que esta pareja vive en situación de calle desde hace un tiempo prolongado, que habitualmente aprovechan la terminal para pasar las noches y que no es la primera vez que la mujer es golpeada. Ahora, nunca había ocurrido con esta brutalidad, con este salvajismo, en donde realmente nosotros colocábamos en la placa alguna descripción de los golpes, Karate Kid, Monzón. Y realmente cuando comparte uno las imágenes se va a dar cuenta de por qué hacíamos la podría haber matado tranquilamente. La podría haber matado tranquilamente con el primer golpe. El primer derechazo que va
a la mandíbula de esta mujer, podría haber terminado, ese golpe podría haber terminado con la vida de la mujer por el golpe mismo o por haber caído y golpeado su cabeza en algún lugar del piso o de los cordones que hay en la terminal. Y por supuesto siempre las cámaras de seguridad registrando lo que sucede, cuántas veces le habrá golpeado a esta mujer sin cámaras que registren los hechos. Recién dábamos cuenta de otro caso en la que una cámara de seguridad tomaba a un agresor que abusaba de una chica con un retraso madurativo. Hoy también hablamos de un caso en Mendoza en donde las cámaras de seguridad dan cuenta y justamente permiten esta detención, Dani, que es muy importante. Y además, ¿sabés qué, Sofi, Dani? Antes que esto, no debería existir, digamos, esa gente en situación de calle. Lo primero, digamos, las cámaras también están para esto, para prever esto. Con un frío muy duro, realmente, con heladas, vemos que están confrazadas, ahí la discusión empieza ahí. No sabemos qué le habrá dicho ella en algún momento. Y él arranca de esta manera. Pero digo, lo primero no debería existir esto, esta situación de indigencia de estas personas. Y luego lo que se ve ahí es absolutamente brutal. Son imágenes realmente muy impresionantes. Claro, bueno, con respecto al primer tema, lamentablemente en la Argentina en el último tiempo ha crecido la gente en situación de calle. Uno cuando camina justamente las diferentes avenidas o calles de la ciudad de Buenos Aires, te darás cuenta, Gustavo, que ha crecido notoriamente la gente que está justamente debajo de un puente, en un banco, en una plaza, soportando las frías heladas en esta época de invierno que tenemos los argentinos. Y además, el tema de la violencia de género. El lunes pasado observamos y fuimos testigos de una nueva marcha de Ni Una Menos, con una convocatoria realmente sorprendente que va superándose año tras año, con un pedido desesperado de la mujer: basta de violencia, basta de los ataques contra las mujeres por parte de los hombres. Te presentamos aquí en segunda edición el testimonio duro, cruel, desgarrador de Andrea De Luca en San Luis, golpeada por una persona porque ella se negó a tener relaciones sexuales, la desfiguró y le partió un ladrillo en la cabeza. Ayer te mostrábamos en segunda edición cómo una persona golpeaba a su suegra y a su sobrina, puñetazos y patadas. También la violencia de género en ese caso. Recién te mostrábamos el abuso de un hombre para con una chiquita de 14 años. Y ahora estas imágenes que son terribles. Y además, ¿sabes qué? Me da la impresión, justamente esto lo muestra claramente, la violencia de género que atraviesa todas las capas sociales. No importa que se trate de dos indigentes, de clase media, de clase alta, porque lo hemos visto lamentablemente aquí cotidianamente, la violencia de género en todos los sectores sociales. Qué importante es también que todas las mujeres que nos están viendo y sufren de violencia de género denuncien para que justamente no se consumen lo peor, que es una fatalidad, que es un femicidio. Cuando vemos estas imágenes probablemente sea una mujer que no denuncia, que no cuenta, que no sabe a dónde tiene que recurrir, pero es muy importante la concientización para que estas cosas no terminen peor de lo que ya son, ¿no? Bueno, justamente sobre este punto, Sofía, la policía le preguntó a la mujer, en la comisaría de la mujer, si había sufrido víctima o había sido víctima de violencia de género desde hace un tiempo determinado a la fecha. Y dijo que sí, que no era la primera vez que sufría este tipo de golpiza, o por lo menos la reacción por parte de su pareja. Y le preguntaron, ¿por qué no hacías la denuncia? Porque no tengo a quién acudir, no tengo cómo acudir, cómo moverme, y no tengo otra persona con quien estar. Es decir, por no tener a otra persona, a otra familia, un amigo o amiga donde acudir o respaldarse, es que ella continuaba soportando este tipo de paliza. Realmente uno se sorprendió cuando vio las imágenes de la brutalidad de los golpes, el salvajismo de esta persona para con esta mujer. Si el techo va a ser del 20%, es decir, agregando un 5% más, están muy equivocados, dice el triunvirato de la CGT, que ayer se reunió en Casa de Gobierno, Nico. Así es, una reunión que contó por un lado con los dirigentes de la CGT, Schmidt, Daer y Acuña, y por el otro lado con referentes económicos del gobierno. Estuvieron presentes, por ejemplo, Mario Quintana, Marcos Peña, y se decidió pasar o dejar en pausa por lo menos la negociación hasta el martes acerca de si la CGT va a realizar un paro el próximo jueves, el día que arranca el Mundial, o no. Recordemos que lo que está pidiendo la CGT es, primero, en cuanto a las paritarias, un aumento del 27% que había cerrado en 15%, pero que el gobierno decidió hacer una oferta de ofrecerle un 5% más entre julio y agosto, que es lo que van a tener que considerar los dirigentes de la CGT hasta el próximo martes. Que en realidad es un adelanto, también hay que explicarlo así, son en dos cuotas, julio y agosto, 2,5, 2,5, de la famosa cláusula de revisión, ¿sí? Que incluye las negociaciones paritarias. Exactamente, esta nueva propuesta del gobierno que hizo que le hizo a varios sindicatos de dividir la paritaria en dos, una para la primera parte del año y una para la segunda. Es lo mismo que está haciendo con los docentes, que lo hace en forma de adelanto, no
es que es extra, sino que se descuenta de lo que se le va o lo que se va a arreglar en la segunda parte del año. Y hay que recordar también los 5 puntos que pidió la CGT, porque fue la negociación justamente con una exigencia de 5 medidas para el gobierno. La principal era justamente que se reabran las paritarias sin techo a nivel nacional. Sí. En este punto sentido no solo para ellos, sino también para el resto de las paritarias que cerraron. Por otro lado, pide, por ejemplo, que no se modifique la ley del trabajo. Hay un proyecto del gobierno justamente para modificar e impulsar distintas reformas en el ámbito laboral. Por otro lado, también está referido a las obras sociales. Por otro lado, las ganancias, claro. En cuanto al descuento que se le hace en el aguinaldo a los trabajadores, quieren, por un lado, que la cantidad de trabajadores se achique, es decir, que los que menos ganan queden excluidos de ese impuesto, y por otro lado, que el monto sea menor. En algunos casos, por ejemplo... Sí, la verdad que en muchos casos, cuando llega el momento del aguinaldo, por la retención de ganancias, no ves prácticamente nada. El aguinaldo te desaparece. En algunos casos denunciaban hsta el 100%, entre el 50 y el 100% de la mayoría. Después también está, como decíamos, las obras sociales. Recordemos que los aportes que se hacen por parte de las empresas se manejan por un lado por los gremios y por el otro por el gobierno con un fondo solidario. El gobierno no siempre utiliza todo ese fondo solidario, sino que se negocia para ver qué cantidad de esos montos se terminan utilizando en cada sindicato. Lo que quiere la CGT es que el gobierno libere más cantidad de estos fondos. Estos son los pedidos que hizo la CGT al gobierno y que va a tener que resolverse antes del martes, cuando seguramente se confirme si hay paro o no el próximo jueves. Claro, bueno, de ese petitorio, entonces muy importante también esto que estabas remarcando, no más despidos, por lo menos por medio año, por los próximos 6 meses, tanto en el ámbito privado como público. Exactamente, y esto muy relacionado con el acuerdo del FMI. La CGT se trata de anticipar a una de las medidas. Recordemos que el gobierno va a tener que hacer un gran recorte, ya pide de antemano que no haya despidos ni en el Estado ni en lo privado, y el gobierno ya se anticipó, por ejemplo, diciendo que por los próximos 2 años no va a haber nuevas incorporaciones al Estado Nacional. Muy bien, esperaremos la reunión entonces del próximo martes, a ver qué pasa finalmente si termina desactivándose el paro. Último momento. Zárate, ardió depósito de una cervecería sobre la Ruta 9. 20 dotaciones de bomberos combatieron las llamas. Bien, allí estamos viendo las imágenes, ¿no?, de lo que sucedía en Zárate. Fue en un depósito, una cervecería sobre la Ruta 9. 20 dotaciones de bomberos, como decía recién Gustavo, participaron para combatir justamente las llamas. Impresionante el video. Estamos viendo las imágenes. Así lo que sucedía por dentro también. Es un depósito de enormes proporciones por lo que estamos viendo, donde trabaja muchísima cantidad de gente, de trabajadores, que se vieron sorprendidos ante esto. Esto ocurrió en horas de la madrugada, como estamos viendo, desde noche aún. 20 dotaciones de bomberos, es impresionante la cantidad, porque el siniestro no podía ser controlado y se expandía cada vez más. El fuego se inició en la zona de insumos de una planta ubicada sobre la Ruta 9, como bien decíamos en las placas, a la altura del kilómetro 94. 20 dotaciones